Muy buenos días, querida familia de Generación Desafiante. Shabbat Shalom. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas en el séptimo es día consagrado a tu Señor. No harás obra alguna ni tú, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tus hijos, ni tu siervo, ni tu sierva, ni aun el extranjero, ni aun la bestia que habitare dentro de tus territorios. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, mas en el séptimo Shabbat, parar, detenerse, disfrutar todo aquello que el Señor nos ha regalado. Quiero darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de disfrutar tus mandamientos. A la comunidad de Generación Desafiante Mundial en los 4 puntos de esta tierra, porque Maranatá, el Señor viene pronto. Él nos está trayendo a casa. Y bienvenidos a esta cuarta entrega de Devarim, Deuteronomio, el libro más citado por el Mesías. Y este va a ser un capítulo en el cual vamos a entender de que no es el porqué de las cosas lo que debe mostrarnos o darnos luz, sino el para qué. Debemos empezar a entender de que justamente el Señor no quiere que seamos preguntadores del por qué, sino observadores del para qué Él está obrando en nuestra vida. Bienvenidos a este capítulo que personalmente para mí es el monte de las bienaventuranzas en la Torá. Así que es un capítulo que nos está enseñando realmente a observar la obra de Dios. Y hemos venido entendiendo de que el libro de Deuteronomio, de Devarim, Asuntos, es un libro que no solamente es el libro ideal para nosotros, porque justamente es un pueblo que no vio los milagros de Egipto, las plagas, ni abrir el Mar Rojo, y aún así debe creer. Un pueblo que debe tomar la tierra prometida y enseñársela a sus hijos, muchas historias que ellos no vivieron, pero deben hacer las suyas. Un libro que se leyó, que se enseñó por Moshe aún en nuestros días, en días como hoy, en estas fechas, Moisés lo estaba enseñando mientras iban camino a la tierra prometida. De hecho, Romanos capítulo 15 nos dice el porqué de este libro, por eso es el más citado. Romanos 15, verso 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes, y está hablando justamente de esto, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Sí? Bien, todo lo que ha estado pasando es para nuestra enseñanza. Y ahí está nuestro primer para señalar en este capítulo, para nuestra enseñanza. Muchas de las cosas se escribieron. Y reflexionamos la semana pasada con un Moisés que ahora continúa hablándole a un pueblo sobre la bendición que tendrán de entrar a la tierra prometida, a pesar de que él ya no va a poder hacerlo, porque Dios usaría a él como un ejemplo, como una medida de disciplina, de que aún siendo él el escogido, aún siendo él el hombre más manso sobre la tierra, una pequeña mosca puede arruinar el perfume del perfumista. ¿Sí? Y no solamente eso, sino algo que me comentaba mi esposa la semana pasada y que me parecía que tenía mucha luz, y era que no solamente no entró Moisés, sino también Aarón. También Aarón, al estar acompañado ahí de su hermano y al ser partícipe de ese acto, también sería arrastrado con Moisés. Y a veces qué importante es que nosotros entendamos que las cosas que se escribieron antes son para nuestras enseñanzas, que si no le alcanzó a Moisés, ¿cuánto más no nos puede alcanzar a nosotros o bastarnos a nosotros? ¿Cuántas veces hemos hablado de que no le alcanzó a Sansón con la fuerza el domar leones, sino domó su carne? Pues ser Sansón tampoco basta. Deuteronomio capítulo 4 y verso 1 dice, ahora pues, oh Israel, ¿cuántos israelitas están acá? Los que guardan los mandamientos de Dios y no han negado la fe del Mesías. Oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseéis la tierra que el Señor de vuestros padres os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor que yo os ordeno. Segundo para de esta serie, te pido que nuevamente lo señales, otro para. Ahora, me encanta, y ustedes saben que aquí dentro de Generación Desafiante lo único que estamos tratando de hacer como con nuestros compañeros de estudio bíblico es mostrar las herramientas que ya tenemos. En este caso, las concordancias. Y aquí en el verso 2 hay una concordancia muy espectacular de no añadir a la palabra que yo os mando ni disminuir de ella. Ya
no solamente en la Torá, al inicio, sino al final. En Apocalipsis, capítulo 22 y verso 18 dice, hablando el Señor, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, el Señor traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y es por eso que Deuteronomio es el libro más citado por el Mesías. Ahora, esta advertencia de Devarim no es nueva. Ya el Mesías lo está citando en Apocalipsis 22, su libro favorito. Ahora, continuemos leyendo. En el verso 19 dice, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, el Señor quitará su parte del libro de la vida. ¡Wow! Tremenda referencia. Y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. Ahora uno se preguntaría, ¿cuál es el libro de la vida? Y ya lo estuvimos hablando un poco en Idgalut, en Apocalipsis, pero lo vamos a volver porque a mí no es cansado repetiros y a vosotros les es dado por confianza. Éxodo, capítulo 32 y verso 31 dice, entonces volvió Moshe al Señor y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido gran pecado. Sí, esto es justamente después del becerro, ¿no? Porque se hicieron dioses de oro. 32. Que perdones ahora su pecado. Y si no, raeme ahora de tu libro que has escrito. Y respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro. Y más adelante, en Levítico 18:5 dice, solamente obedecerán mis leyes y las cumpliré al pie de la letra. Las cumplirán, porque yo soy el Señor su Dios. Si las obedecerán, tendrán vida. 2 puntos entonces. El único libro que el Señor escribió es la Torá, los mandamientos. Y dice acá que ofrecen vida. Por tanto, este es, sin lugar a dudas, el libro de la vida. Deuteronomio 4, verso 3 dice, vuestros ojos vieron lo que hizo el Señor con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor, destruyó tu Señor en medio de ti. Y ahí tenemos nosotros una referencia cruzada con Números 25, toda la historia de Números, no sé si ustedes se recuerdan, justamente esta forma de ser maldito el pueblo, era con la introducción de la porneia, de la fornicación, de los deseos de la carne, y entraron ahí toda esta jerga de sacerdotisas, de adoradoras de Baal Peor, un dios o diosa de la fertilidad, y entraron estas mujeres todas voluptuosas. El relato es que ellas solamente con su presencia llamaron la atención. Eso nos hace pensar que aún la forma de vestimenta de estas mujeres moabitas no era la misma que de las mujeres hebreas israelitas. Qué importante es la vestimenta, qué importante es estar aún vestidos a la imagen del Señor. Así que los invito a que también revisen en la página de Desafiante nuestra conferencia acerca de la imagen del Señor, vestidos a la imagen de Dios, y también la conferencia acerca de pureza sexual, también llevada a cabo por mi esposa, la doctora Mariuxi López, con un tema muy, muy interesante. 4, mas vosotros que seguisteis al Señor, todos estáis vivos hoy. Y ahí están las consecuencias. Murieron estos 24.000 que estuvieron ahí, murieron por haber seguido. Hemos escuchado la historia de Fineas, de Pinjas inclusive, cómo atravesó a esta mujer con un hombre, un varón israelita, en acto impuro delante del Señor, y fueron atravesados. Y uno diría, sí, pero eso es allá en el Antiguo Testamento, mal llamado por Marción del Ponto. Pero 1 Corintios 6, 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice el apóstol Pablo, no se equivoquen, ni los fornicarios, esta palabra es la palabra pornos, pornografía, imágenes sexuales subidas de tono. Ya el Mesías lo decía, no es solamente la fornicación, el acto total del coito, sino el desear con nuestros ojos. Ni los idólatras, recordando que la idolatría es un acto comparable con la fornicación porque es un acto muy íntimo del ser. Ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones entrarán al reino de los cielos. ¿Sí? Y muchas veces nosotros que estamos en las raíces hebreas de la fe, como que tratamos de buscar la mayor cantidad de cosas que nos ayuden a evitar estas, a ser como muy cuidadosos, y podemos caer de un lado al otro. Y Colosenses 2 ya habla de este deseo y dice en el verso 20, ustedes están unidos a Cristo por medio de su muerte en la cruz.
y ya no están sometidos a los espíritus que gobiernan este mundo. Entonces, ¿por qué se comportan como si todavía estuvieran bajo su dominio? ¿Por qué obedecen a quienes les dicen, no toquen esto, no coman eso, no prueben aquello? Aquí el apóstol Pablo le está hablando de un pueblo de los colosenses que está siendo seducido por una práctica de un pueblo, de una comunidad que se llaman los esenios, los cuales están promulgando algunas cosas que parecen interesantes, parecen atractivas, si bien no están escritas en la Torá, no son los mandamientos de Dios. Tienen eso de, la ley oral, qué interesante, vamos a estudiar eso, donde dice no gustes, no toques, no te acuestes con una mujer, y parece que todo este aspecto de ayuno, de duro trato con el cuerpo, parece que fuera como ejemplar, ¿no? Pero ¿sabes qué? Lee al apóstol Pablo en el verso 22 que dice, esas reglas no son más que enseñanzas humanas, con el tiempo van perdiendo su valor. No se puede negar que son útiles, porque enseñan acerca de la conducta religiosa, la humildad y el dominio propio. Pero lo cierto es que no ayudan a combatir los malos deseos de nuestra naturaleza humana. Ahí respondo para algunos que dicen, en algún momento en Generación Desafiante vamos a estudiar Talmud, en algún momento en Generación Desafiante vamos a estudiar ley oral. En su momento citamos ciertas cosas para entender el contexto de las cosas que vivía el Señor o que tienen el pensamiento nuestros hermanos de Judá, pero no es un enfoque nuestro. ¿Por qué? Porque esto no ayuda a combatir los malos deseos de nuestra naturaleza humana. Esa sería la respuesta. Solamente la palabra de Dios, la Torá, es lo único que nos puede ayudar a combatir. Entonces, aquellos que volvemos a raíces hebreas de la fe, tengamos mucho cuidado, porque es un principio de vida que aunque algo parezca atractivo, si eso no te lleva a la santidad, no es por ahí. ¿Qué quiere decir eso? En algún momento se nos dijo, bueno, ustedes van a entrar un poco más a otros aspectos o a ser un poco más finos con respecto a temas literarios o de idiomas. Y personalmente trato de que como comunidad vayamos a lo que el camino más seguro, que siempre es la oración, de ir creciendo, sí, claro que sí, ¿por qué no en idiomas, en lenguas, en el hebreo, en el griego, en otras apreciaciones? Son importantes, claro que sí, pero aferrándonos a los que realmente no nos aparta de la santidad, la cuales son los grupos, por ejemplo, de mujeres de oración o los tiempos de proverbios con los varones en ser Sansón no basta, el tiempo de los salmos o de vivir en comunidad. Entonces, si alguna de estas prácticas que parecen interesantes, como la ley oral, como entender otras cosas fuera del estudio de la Biblia, te parecen atractivas, pero no te está llevando a la santidad, mi consejo es aférrate a la oración, al ayuno, a la adoración, a la alabanza, a crecer en comunidad, como dijo Mateo 26:41, velen y oren, velen y oren. Deuteronomio 4, verso 5 dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como el Señor me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Dos cosas. La primera, qué importante que es aquellos que tienen un puesto de liderazgo, el dejar el estrés, como nos pasaba mucho antes en nuestros tiempos de cristianos católicos, evangélicos, que era estar preparando siempre un tema nuevo cada semana. Y qué descanso que es hacer como hace Moisés, enseñar los estatutos y decretos que el Señor te mandó. Entonces mi consejo siempre es ese, cuando hay comunidades nuevas, cuando hay personas que quieren empezar a montar ministerios, mi consejo siempre es el mismo. Ya está en la Torá, ya está en la Biblia. Empieza a estudiar verso por verso. No tienes que crear el hilo rojo, simplemente lo que ya está escrito. Ahora dice, para que hagáis en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Ahora, ¿estos mandamientos no eran para el desierto también? Y sí, sí eran para el desierto, pero aquí el Señor, y sobre todo Moisés, hace especial énfasis en la tierra prometida. Porque en el desierto, aunque parezca difícil de entender esto, los guía el Señor. Él les da de agua, Él les da de beber, Él les da maná del cielo para comer, tienen una piedra que los está, una roca que los sigue para alimentarlos, una nube para el sol, tienen una columna de fuego por la noche para que no tengan frío. Pero se aferran a Él, tienen dependencia de Él. Pero en la tierra prometida, cuando tengan bienes, cuando tengan posesiones, cuando ya no estén con el calor abrasador de la dificultad ni el helado frío de lo inhóspito, allí es cuando somos presa del pecado, más que nunca, más que nunca. Y uno diría, hermano, está loco, usted me está diciendo que cuando estoy en la prueba estoy mejor que a veces cuando paso de ella. Exactamente.
Cuando estamos en la prueba y en la dificultad, nos aferramos tanto a Dios que no pensamos en pecar. Pensamos simplemente, Señor, ayúdame, aquí estoy y estoy en tus manos. Pero cuando salimos de la prueba, cuando ya estamos en la comodidad, a veces como que nos relajamos. Y eso puede ser un problema. Y si no me creen, miren a Salomón. Salomón, mientras duró el tiempo de que él construyó el templo, estuvo excelente. Estuvo enfocado, estuvo trabajando, pero en cuanto dejó ese tiempo y se relajó, ¿qué pasó? Cayó en pecado y destruyó todo. De hecho, Primera de Reyes 1:1, la regla de los 1, dice cómo el reino se parte con él. Ahora, ¿quieren otro ejemplo más de por qué a veces cuando nos relajamos, que cuando a veces bajamos los brazos aparentemente y decimos, bueno, ya no estamos en el desierto, ya Dios me dio esto por posesión, gloria a Dios, ya no tengo problemas económicos, mira lo bien que estoy, es cuando más debemos cuidarnos? ¿No me crees? Bueno, acompáñame a 2 de Samuel, capítulo 11 y verso 1, que dice, en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas. Acá dice que es la época que los reyes salen, pero ya tenemos a un David con un reino próspero. Tenemos un David que dijo, ya no estoy en el desierto huyendo de Saúl. No, yo ya soy el rey, ya estoy en la tierra prometida. Si estoy en la tierra prometida, me puedo relajar. Y el Señor dice en Deuteronomio, es cuando más cuidado tienes que tener. Es cuando ya llegaste. Ahí es cuando más tenemos que cuidarnos. Cuando salgamos de este tiempo de dificultad, es cuando más vamos a tenernos que cuidar. Pero si somos un pueblo forjado en el desierto, podremos tal vez dar cara en la tierra prometida. Y mira lo que le pasa a David. Dice, y sitiara la ciudad de Rabá. ¿Se acuerdan que esta era la ciudad amonita donde estaba la cama del rey de Og, que vimos la semana pasada? Pero David se quedó en Jerusalén. Danger, danger, cuac, cuac. Y a mi hijo dice, ¿por qué, papá? ¿Por qué dices danger? Bueno, danger es como peligro. ¿Por qué? Porque dice el verso 1. ¿Qué dice el verso 1, querido Isaac? Dice, en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, o sea, de guerra. ¿Y qué hizo David? David se quedó en Jerusalén. Entonces, David, ¿qué haces en Jerusalén? Vamos a ver qué pasa cuando uno no está haciendo lo que debe hacer. Verso 2. Una tarde, al levantarse David de la cama, hizo la siesta David. El que vivía huyendo, que dormía en una cueva, que deseaba agua y le traían agua del pozo enemigo, ahora ya se pasea y se regodea en su casa. Comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa. Mira que la Biblia es muy modesta en algunas cosas, pero si la Biblia dice aquí que esta mujer, Betsabé, era sumamente hermosa, es porque lo era. Ahora, míralo a David. Tremendo relato el que vamos a empezar a escuchar. Esto vemos que está en el libro de Samuel. Obviamente nosotros sabemos que Samuel ya murió en 1 Samuel 25, que realmente todo este libro de Samuel y los reyes prácticamente eran un solo libro, que después se dividió como para dividir Saúl, David, y después de David todos los reyes. Pero lo que digo es, esto que relata Natán y Gad, yo no sé cómo David en algún momento no le dijo, no lo cuentes, no. Estas cosas están escritas para nuestra sabiduría también. Verso siguiente dice, 3. Por lo que David mandó a que averiguaran quién era y le informaron. Se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías el hitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Ya las mujeres desde ese tiempo ya tenían el conocimiento que poco tiempo después de haberse purificado de su menstruación, ya estaban en edad fértil. Este pensamiento que data de muchísimos tiempos de la antigüedad, que la mujer conoce su estado fértil. Ahora, ella se acercó, se acostaron y sí,
era su etapa, ella lo sabía, Betsabé conocía que hacía poco se había purificado la menstruación y que era su etapa fértil. Y así, nuestro querido David caía en uno de los más grandes pecados que cayó nuestro amado David, y que muchos de nosotros podemos estar en el mismo lugar, y de hecho estaremos en el mismo lugar, y que sea como dice Romanos 15, que tengamos la oportunidad de ver que esto que está pasando, bueno, no nos pase a nosotros. Así que mucho ojo cuando ya estemos en la tierra prometida, mucho ojo cuando ya estemos en el lugar de descanso, porque es cuando más tenemos que cuidarnos. Deuteronomio 4, verso 5 dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como el Señor me mandó para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para, señala ahí tú para, tomar posesión de ella. ¿Para qué? Porque es importante enseñar, aprender, sí, pero hay que poner por obra para tomar posesión por ella. 6. Guardadlos pues y ponedlos por obra. Ahí está, para eso es. Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Ahora, todos estatutos, ¿para qué tenemos que aprenderlos? Porque son vuestra inteligencia. Tenemos que ponerlos por obra, ¿por qué? Porque es vuestra sabiduría ante los ojos del pueblo. Ahora, yo no sé si ustedes lo sabían, y algo que a mí me llamó muchísimo la atención, pero aquí dice que todos estos estatutos son ¿para qué? Son para tomar posesión, para que los demás pueblos vean, para que te pregunten, o sea, para que hagáis. Siempre es para hacer. Ahora, un principio para aprender es hacer. Un mandamiento te lleva a otro mandamiento. Por ello la importancia de crecer en comunidad, para poder aplicar mandamientos con mi prójimo. Allí la importancia, por ejemplo, del matrimonio, porque allí es donde se forja, donde se funde el egoísmo y se forja nuestra madurez. Por eso la importancia de vivir en comunidad. Ahora, además, cuando la gente ve estos mandamientos, dicen, qué nación entendida, qué pueblo inteligente, y de hecho, yo como médico lo puedo decir, ¿no? Cuando yo veo prácticas, lo voy a decir, egipcias, cuando veo prácticas un poco más antiguas, yo digo, qué loco lo que hacían, o qué loca las prácticas que tenían, ¿no? Qué raras. Pero cuando veo la Torá y digo, wow, qué adelantada la sabiduría. Yo no sé si ustedes lo estudiaron, yo lo estudié en el colegio, pero dentro de la mitología china e hindú, por ejemplo, los pueblos aborígenes de América, se decía que el mundo era plano, ¿sí? Y que estaba sostenido por 4 elefantes que iban sobre una tortuga. Los griegos, por ejemplo, decían que era un dios llamado Atlas, que el que sostenía, de hecho, la vértebra principal que sostiene nuestra cabeza lleva su nombre, Atlas, porque sostiene nuestra cabeza, para que se vean qué tan greco-romanizado estamos, ¿no? Ahora, ¿qué dice la Torá con respecto a que la tierra es plana y la sostienen 4 elefantes? Vamos juntos. Dice la palabra en el libro de Job, el Señor cuelga la tierra sobre nada. Job 26:7. Ya el Señor había dicho que la tierra no la está sosteniendo ni la tortuga, no la está sosteniendo ni los elefantes, no lo está sosteniendo Atlas, no te lo está sosteniendo tu abuelita. No te preocupes, no lo está sosteniendo nadie. La está sosteniendo nada, está en el espacio, ¿sí? Pero ¿y qué? La tierra es plana, y increíblemente ya el profeta Isaías lo había dicho. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langosta. Isaías 40:22, ¿sí? Ya Dios dijo, es un círculo, ¿no? Increíblemente a tantos hombres, Nicolás Copérnico, tantos hombres que inclusive fueron muertos por causa de la Inquisición católica, de que tenían, no, la tierra es plana, pero aquí está la Torá con una preeminencia de sabiduría, ¿sí? Se nos decía, o antes se creía, que todo brotaba de abajo, o sea que aún el agua, su ciclo era a través de la agua y era subterráneo. Pero ya en Job 36, 27 y 28 el Señor dice, y esto es increíble, lean conmigo, pues Él atrae hacia arriba las gotas de agua al transformarse el vapor en lluvia, las cuales destilan las nubes, goteando sobre la humanidad abundantemente. ¡Wow! Diría mi hijo, turn down for what? ¿Por qué? Porque está contando todo el ciclo
hidrológico, todo el ciclo del agua, todo el ciclo de estado líquido, cómo llega luego con el sol, con la evaporización del agua, cómo se aerosoliza, cómo llegan a las nubes, y eso lo cuenta la Torá. Job, los profetas, el Tanaj, Job 36, 27 y 28. Cuando vemos el cuerpo humano, por ejemplo, siempre se ha dicho y se ha dicho tanto, los griegos dijeron tanto del cuerpo humano que no vale la pena ni decirlo. Pero digo, cuando uno actualmente ve esto, uno dice, a ver, ¿de qué estamos compuestos, Lincoln? Yo como médico te puedo decir, el cuerpo está compuesto por un componente que en la facultad lo estudiamos como CHON, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Más del 90%, cercano al 96%, estamos hechos de eso, del carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. De hecho, si tú pesas 70 kilos, 45 kilos, ¿sí?, está hecho solo de oxígeno. ¿Oxígeno en dónde? En los órganos, en los tejidos, en las células. No estoy hablando como tal, como aire, sino del componente que está en cada una de nuestras células. Y es increíble lo que tiene eso. Nosotros estamos hechos de 12 kilos de carbono, por ejemplo. ¿Sí? El carbono que está haciendo puentes, que está haciendo conexiones, que está formando las estructuras, y eso me parece de verdad algo impresionante. ¿Por qué? Porque con el carbono también está formado el diamante. Y eso es increíble porque muchas veces, ¿cuántas veces no se nos dijo a nosotros que justamente éramos parecidos a qué? Al diamante, que éramos preciosos como los diamantes. Y el nitrógeno y el hidrógeno hacen puentes. El resto son hierro, por ejemplo, calcio, y algunos me estarán escuchando, cámbiame esto, Lincoln está hablando un montón de medicina, ¿y por qué me estás hablando de esto? Porque estos son los componentes de la Tierra. Todo esto que te estoy contando son los componentes de la tierra. Y ya Génesis capítulo 2 y verso 7 dice, entonces el Señor formó al hombre del polvo de la tierra. Estos componentes son de la tierra. Y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces, sí, ¿estamos hechos de la tierra, hermano? Estamos hechos. Busca los componentes, son de la tierra. Entonces, ¿qué bien nos haría si escucháramos la Torá, si escucháramos los consejos de Dios? De hecho, hubo un pueblo que lo escuchó, y es un pueblo que a pesar de los miles de años de dispersión, y a pesar de tener prácticamente un mundo antisemita en su contra, sigue hasta nuestros días, que son nuestros hermanos de Judá. Ahora, ¿por qué estoy haciendo este comentario? Según los datos históricos, en la Primera Guerra Mundial murió una gran cantidad de hombres a causa, ¿sí?, de las infecciones asociadas a la no realización de todo lo que se llama la industria sanitaria. ¿Qué quiere decir esto? Cloacas. Quiere decir esto, pozos para eliminar todo lo que tiene que ver con excremento, con el manejo de la industria sanitaria. Murieron muchos de esos hombres, se infectaban las heridas, ¿sí? En el tiempo, por ejemplo, de más o menos en el 1300, con la foto a su derecha, tenemos inclusive cuando llegó la peste negra, la peste bubónica, la enfermedad de las ratas, que realmente no es la rata, sino la pulga que está en la rata, la Yersinia pestis, y que prácticamente diezmó a toda Europa. 50% de los parisinos se murieron. Imagínate. O sea, esta peste, el coronavirus no se le compara. De cada 100 personas, 50 personas estaban muertas. Imagínense, en Florencia, en Italia, más del 75% de la población murió con esta peste. Y esto lo pueden ustedes, es totalmente verídico y comprobable. Esto es simplemente algo histórico. ¿Por qué hago este comentario? Porque de hecho se culpó a nuestros hermanos de Judá de que ellos tal vez eran los causantes de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque a ellos no les daba. Ahora, ¿por qué a ellos no tenían esta tendencia de enfermarse con la peste negra? Bueno, porque tienen Torá. Dice la palabra del Señor en Levítico capítulo 15, verso 13. Lavará su cuerpo en agua corrientes y será limpio. ¿Sí? Siempre lavándose las manos en aguas estancadas. Cuando el mandamiento dice agua corriente, eso ya ayuda a disipar las infecciones. Deuteronomio capítulo 23. Tendrás un lugar fuera del campamento donde salgas. Verso 13, tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres allí afuera, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento. ¿Qué Dios dijo? Hay microbiología, hay bacterias que te van a causar infección. Entonces no puedes tener deposiciones y hacer pis y todo al lado de tu casa, al lado del vecino. No, sal del campamento, cava un hueco, haz un pozo y ahí deposita. ¡Wow! Mira qué inteligencia y qué sabiduría.
porque ya en el 1300 se murieron por esto. Ya en el tiempo de la Primera Guerra Mundial murieron por esto. ¿Qué pueblo entendido? ¿Qué nación sabia es esto? Y si vamos un poco más adelante, George Washington, por ejemplo, uno de los próceres más importantes, si no es el más importante de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿sí? Teniendo 60, 70 años, sale en su caballo en tiempo de diciembre, muy frío, le da gripe, fiebre, tos. ¿Qué diría mi esposa que tiene este paciente? Fiebre, tos, gripe, mucha dificultad. Ahí está, neumonía. Ahora, en vez de neumonía, de reposar, llamaron a los médicos y los médicos practicaron algo que se llamaba la sangría. Y empezaron a sacarle la sangre a George Washington. De hecho, el diagnóstico médico de la muerte de George Washington fue un shock hipovolémico. Pasó de tener una neumonía a morirse por un shock hipovolémico. ¿Por qué? Porque no leyó que en la Torá dice, Levítico capítulo 17 y verso 11, porque la vida se encuentra en la sangre. Allí están los nutrientes que necesitamos. De hecho, es increíble cómo el Mesías entregó su sangre para darnos vida juntamente con él. Y bueno, si queremos irnos un poco más actualizados, ¿qué tal esta fotografía? ¿Sí? De estos estudios haciendo ahora, en un tiempo de pandemia, a los murciélagos. ¿Por qué? Porque no, la Torá es antigua. No, nosotros podemos comer de cualquier cosa. Y ahora que la FDA, ahora que los médicos, ahora que el mundo, ahora que la ciencia te dice no comas murciélago porque te puedes morir, ahora le creemos. Pero, ¿qué tal si leemos juntos Deuteronomio, capítulo 14, verso del 11 al 18, que dice: pueden comer de toda ave pura, pero hay algunas de las cuales no deben comer. El águila, toda clase de cuervos, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el buitre, ¿qué tienen de común estas? Son carroñeras, comen cosas muertas. Y mira esto, y el murciélago. Ya la Torá lo decía, ya Dios lo instituyó hace 3500 años. No te comas el murciélago, no te comas el murciélago, y ahora estamos en el día de la fecha, en una pandemia, a causa de desobedecer los mandamientos de Dios. Pero ¿sabes qué? ¿Qué nación entendida y qué pueblo sabio es este? Dirán si obedecemos sus mandamientos. Deuteronomio capítulo 4 y verso 7 dice: porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está nuestro Señor en todo cuanto le pedimos. Y quería citar esto de Deuteronomio 2, que es uno de mis favoritos, verso 7, para que lo volvamos a leer juntos. Pues el Señor me ha bendecido en toda obra de mis manos. Él sabe que ando por este gran desierto y durante todos estos años ha estado conmigo y nada me ha faltado. ¿Qué dioses hay? ¿Qué dioses hay que esté tan cercano a tu necesidad? Los dioses de la antigüedad simplemente querían llenarse y satisfacerse, mientras que Dios es un Dios que quiere servir. Deuteronomio 5:29 que dice: ¿quién diera que tuvieran tal corazón? Que me amaran, que guardaran todos los días mi mandamiento. ¿Para qué? ¿Para que a él le vaya bien? No, para que a nosotros nos vaya bien. Otro para del libro de Deuteronomio. Entonces, Dios es un Dios cercano. Deuteronomio capítulo 4 y verso 7 dice: porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está nuestro Señor en todo cuanto le pedimos. Que, como dijo el Mesías, no sale la palabra de nuestra boca cuando el Señor ya lo sabe. Verso 8. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda la ley que yo pongo hoy delante de vosotros? De hecho, esto le llamó muchísimo la atención a la reina de Saba, por ejemplo, que viajó miles de kilómetros con tal de conocer y de ver por su propio rostro, ver la cara de Salomón. Y eso está escrito en el libro de los Reyes. Dice en el verso 1: oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre del Señor, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas las preguntas y nada hubo que el rey no le contestase. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 10. Entonces imagínense en esto, la terrible fama que tuvo Salomón, esto es justo antes de su caída. Y uno diría, ¿cómo tanta sabiduría
y tanto si estaba transgrediendo, y de hecho un capítulo después, ahora estamos en 1 Reyes 10, pero luego vamos a estar en 1 Reyes 11, donde Dios lo destituye. Y a veces pasa que creemos que su longanimidad, que Él siempre está dándonos una oportunidad, es oportunidad para el pecado. Si no, pregúntenle a Sansón. Viene de estar con una mujer que no es hebrea, viene de estar inclusive con una prostituta, viene de hacer un montón de cosas, y a pesar de eso no pierde su fuerza hasta que llega un punto del culmen de la misericordia del Señor. Pero tuvo una terrible fama este hombre Salomón para que tanta gente lo viniese a escuchar. Tenemos que generar en nosotros la mansedumbre y la humildad de saber que esta sabiduría no es de nosotros. Dios promete darnos sabiduría, pero esta sabiduría, como lo dice el verso 1, es por el nombre del Señor. Deuteronomio 4, verso 9 dice, por tanto, guárdate. Mira, dice, vas a entrar a la tierra prometida. Es como si hubiera sido el que escribía, tal vez le hubiera dicho, por tanto, ya relájate, ya sufriste, ya come y bebe, alma mía. No, le dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, ponte las pilas anótate otro para que yo tengo que guardar mi alma con diligencia, para que no te olvides. Te pido por favor que lo marques. Para que no te olvides, entiende que aquí hay un Moisés que no está entrando a la tierra prometida. Un Moisés que le está diciendo, muchachos, yo no entré por desobediente, no entré hasta por causa de sus padres, pero escucha, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Sí? Esto es tremendo. Ahora les dice, guárdate. ¿Se acuerdan que en el capítulo pasado también les dijo lo mismo? También les hizo la advertencia cuando pasaron por Edom, por Moab, por Amón. Y ellos, pudiendo ser más poderosos, les dicen, sean humildes, mansos, guárdense. Y hablamos de este concepto ya, de que el momento más difícil para ser humildes y mansos es cuando creemos tener más sabiduría y más poder. Ese es el momento donde estar casado como lo estoy yo, con una mujer que constantemente me está teniendo un cable a tierra, es una bendición. Pero es el momento más difícil para realmente aplicar más sabiduría en nuestras vidas, más humildad, cuando creemos que podemos ser más sabios, cuando creemos que podemos ser poderosos. De hecho, lo aprendí de mi esposa y no se le permitió ni al rey. En Deuteronomio, capítulo 17, en los mandamientos para un rey, dice, verso 18, y cuando se sienten sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Esta copia es importante para todos nosotros, porque ya estudiamos en Apocalipsis capítulo 1 y verso 5 en adelante, que el Señor nos amó y nos lavó de nuestros pecados, y que luego nos hizo reyes y sacerdotes. Es decir, que este mandamiento es para nosotros. ¿Qué estamos haciendo en estos estudios verso por verso? Escribiendo para nosotros una copia de esta ley del original que está al cuidado del sacerdote. Verso 19, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, y ahí está otro de este capítulo, que aprenda a temer al Señor, para guardar todas las palabras de esta ley y estatutos para ponerlos por obra. Y léelo conmigo, verso 20, juntos. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Escucha bien, ni al rey se le es permitido elevarse por vuestros hermanos. Cuanto más a los que podamos estar en un puesto de influencia, siendo líderes, maestros, pastores, evangelistas. ¿Cuánto más estar en contra de la palabra de Dios pensando, no, que le hablen con otros, yo soy el ungido del Señor, con guardaespaldas, no, a mí no me toquen? Para nada. No se nos es permitido, ni aún al rey. Por eso el Mesías dijo, siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores, ¿qué dijo él? El que quiera ser primero, sea el último. Ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Entonces, recapitulemos un poco Deuteronomio. Dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. O sea, familia, pongan atención. Lincoln Mendoza, pon atención, graba esto en tu corazón. Isaac, escucha esto.
Para que no te olvides, anota ese para, Isaac, para que no te olvides, no lo olvides, hijo mío, de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, mira Isaac, esto es importante, antes bien, ¿qué dice ahí? Las enseñarás a tus hijos. Las enseñarás a tus hijos, ¿y tú qué vas a hacer? Lee la siguiente, ¿qué dice ahí? Y a los hijos de tus hijos. ¿Viste? Ahí esa es compartida. Yo ahora te estoy enseñando a ti, pero en su momento te va a tocar a mí también hablarle a mis nietos, a tus hijos, pero tú vas a hablar a los hijos de tus hijos. Ahora, es importante para no olvidarnos. Ahora, ¿cómo podría yo hacer, Isaac, para no olvidarme de las cosas buenas que ha hecho Dios por mí? Todas las proezas que ha hecho. Leyendo mucho la Biblia. Muy bien, leyendo el libro donde están todas esas proezas. Y si yo te preguntara, Isaac, dime las 3 cosas que Dios ha hecho por ti que tú dijiste, wow, es un gran milagro. Número 1, estamos vivos después de Estamos vivos después de una pandemia, muy bien. Ya estás vacunado y también no. Bueno, está perfecto, estamos inmunizados. Pero ¿viste cómo tienes que pensarlo? Tienes que empezar a recordar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es fácil olvidar lo que ha hecho Dios. Si yo te dijera, dame 10 cosas, 20 cosas, ¿viste que ya cuesta? Pero para eso, hijo mío, tendríamos que empezar a hacer esto. Esto es el diario del agradecimiento. Estén siempre alegres, nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para con ustedes, los que pertenecen al Mesías. 1 Tesalonicenses 5, del 16 al 18. Quiere decir que hoy, querida familia, el lema o uno de los pilares de los 3 tiempos de oración o de todo el ministerio de oración y de intercesión es el agradecimiento. Y yo quiero invitarte en amor a que puedas empezar tu diario del agradecimiento, que puedas encontrar un lugar donde puedas anotar, y ese va a ser tu libro al lado de la Torá que va a recordarte, va a ser ese libro para que realmente llegue a ti. Aquí mi esposa me está acercando en nuestra casa, no sé si se alcanza a ver, pero tenemos una caja de agradecimientos, ¿no? Entonces en esta cajita que dice gracias Abba, cuando estamos en un momento de dificultad, y no, cuando también estamos y queremos recordar todo lo que Dios ha hecho, bueno, lo abrimos y entonces, por ejemplo, digamos, saco un papelito, por ejemplo, ¿sí? Y por ejemplo, acá, mi esposa dice 10 de enero, gracias por curarme de una enfermedad, que no voy a decirla, pero una enfermedad, dice, gracias por guiarme, Señor. Y wow, claro, ahora que por ejemplo ya está curada de esa molestia y como que puede olvidarse, pero aquí está, para que nunca ella pueda olvidar lo que Dios ha hecho. Por eso es importante tener un diario del agradecimiento. Y recordar que el mandamiento dice, y lo enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y esto quiero que me pongan un poco de atención, porque es importante recordar el porqué de las festividades. Un error que a veces logramos, me doy cuenta que hemos cometido muchos y que insto a que nadie lo cometa más, es el creer que las festividades son algo como con un tinte religioso y como a dónde está dirigido, y traigo un papel y empiezo Baruch atah Adonai Eloheinu y lo digo todo en hebreo y nadie entiende. Las festividades, si quieren un consejo de este hombre que realmente es nada, pero con amor se los quiere dar, es: las festividades piénsenlas para sus hijos. El origen de las festividades no somos nosotros, son los hijos, ¿sí? Son los hijos. Ahora, de hecho, en la festividad, por ejemplo, en Pesaj, no sé, en Sukkot, por ejemplo, también, cuando estamos haciendo esta Sukkot, por ejemplo, que ahí puse la foto de mis hijos, 2 pequeños, cuando hicimos nuestra Sukkot, ahí en nuestro querido balcón, yo mientras la hacía, no saben cómo estaba esperando que mi hijo me hiciera la pregunta. Porque el mandamiento dice, porque cuando tus hijos te pregunten, tú le respondas. Entonces yo estaba haciendo la Sukkot y dice, ¿en qué momento? Y en el momento me zarpó Isaac la pregunta y me dice, papá, ¿por qué hacemos esto? Y dije, listo, se cumple el mandamiento. Y le dije, hijo, lo hacemos porque nuestros padres eran esclavos en Egipto y vivieron en el desierto. Y allí Dios fue esta Sukkot. Dios les dio esto y Dios les dio mandamientos. Y entonces es hermoso. Entonces, hermano, ¿cómo es celebrar Pesaj? Y bueno, vea cómo lo hace con su hijo. Hermano, ¿cómo es celebrar Sukkot? Y bueno, celébrelo con sus hijos, con su esposa. ¿Sí? Me encantó esta respuesta de una niña que le dijeron, oye, ¿por qué en tu casa hay una carpa? ¿No? ¿Por qué hay una tienda de campaña? Y esta niña dijo, el Señor nos invitó a acampar por 7 días. ¡Wow!
El Señor nos invitó a acampar. Y acá, por ejemplo, el Sukkot lo disfrutamos mucho con los niños. Acá en Buenos Aires hace un poco de frío y ellos igual salieron abrigados a querer desayunar allí juntos. Pero digo, qué importante es esto. Ellos son los niños, las familias son la razón de las festividades. ¿Para qué? Para que lo sepan nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos cuán grandes cosas ha hecho el Señor. Deuteronomio 4, verso 10 dice, el día que estuviste delante de tu Señor en Horeb, está recordándoles ya la parte de justo de Shavuot, ¿no? De Pentecostés, en el momento que están recibiendo la ley del Señor en Horeb. No sé si ustedes se acuerdan, de hecho, que la palabra Horeb en hebreo viene de la raíz Jeref. Y Jeref significa instrumento, y aquí se los voy a señalar, un instrumento cortante por su defecto destructivo como cuchillo o espada. Ahora, realmente no es el monte Sinaí, son las montañas sinaíticas o la región del Sinaí, y el monte en particular es el monte Horeb, el monte Jeref. Ahora, el monte donde se llama Monte de la Espada, el monte de la Espada es justamente donde se recibe la palabra de Dios que es más cortante que espada. Que espada de doble filo. Entonces se dan cuenta qué importante es conocer esa raíz, porque el monte de la espada es donde se recibió la espada que va a salir de su boca, según Apocalipsis. Continuamos. Deuteronomio capítulo 4, verso 10 dice, el día que estuviste delante de tu Señor en Horeb, cuando el Señor me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán, anótalo por favor ahí, para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y le enseñarán a sus hijos. Justo lo que hablamos en Deuteronomio 17. ¿Para qué yo aprendo la palabra? Para temer al Señor. Pero debo aprenderlo. Debo enseñarlo. El énfasis de este libro es enseñar. Por eso yo creo que es el libro favorito del Mesías. Porque es un libro donde simplemente el enfoque es enseñar. ¿Qué es lo que hace? Es la marca de Yeshua. El continuamente estar enseñando. Este es el lugar donde Moisés desde el monte empieza a enseñar. Es como el monte de las bienaventuranzas, pero de la Torá. Ahora, dice que yo debo aprender esto para temer al Señor. Y esto es un concepto personal, yo quiero especificarlo esto porque después escucho cada comentario, pero es un concepto personal con respecto al temor. Hay dos tipos de temor para mí. Un temor que está asociado al castigo o al esperar una reprensión, que es muy peligroso, que es el temor que todos creemos conocer. Eso de hecho lo vemos en 2 de Reyes 17, cuando le habla a las tribus del norte, a Samaria, dice así, verso 32, temían al Señor, dice las tribus del norte, e hicieron del bajo pueblos los sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos en los lugares altos. Temían al Señor y honraban a sus dioses, según las costumbres de las naciones donde habían sido trasladados. ¿Cómo puede ser que temen al Señor? ¿Sí? Entonces, para mi parecer, y hay un comentario en el diccionario Alfonso Lockwart, por si alguien lo quiere leer, espectacular, existe el temor al castigo, que es el número 1. O sea, la obediencia, o sea, el castigo es la consecuencia por ser desobediencia. Pero para mi parecer, es una cuestión personal, este temor es infantil. Esta forma de temer a la consecuencia o el castigo es una forma inmadura de pensar, sino que no alcanza a comprender la misericordia, pues a veces piensas que como no viene el castigo, tienes temor de Dios, pero bueno, como no viene el castigo, por ahí Dios tolera lo que estoy haciendo. Eso le pasaba a las tribus del norte. Decía, ya viene el lobo, te van a llevar a la dispersión, Deuteronomio 28. No, si nos va bien, somos ebrios, como dice Isaías capítulo 28. Los ebrios de Efraín. Tenemos buen vino, nos va bien. Mira las vacas de Basán, los toros de Basán. Tenemos buena ganadería. Y a veces el temor al castigo es engañoso. ¿Por qué? Porque cuando no viene, tú crees que Dios tal vez está aprobando. Le pasa a un Sansón que transgrede un mandamiento. Dice, no vas a tocar vino. Tomó vino. Ah, bueno, pero todavía tengo fuerza. Sí, pero ten cuidado, pues no toques animal muerto. Y come miel de león. Ah, pero todavía tengo fuerza. Ojo, mucho ojo, porque el temor al castigo es peligroso. Porque como no viene, tú crees que estás haciendo las cosas bien.
Y finalmente, miren lo que dice más adelante en el verso 34, hasta hoy hacen como antes, que ni temen al Señor, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas. ¿Ves? No es solamente el temor al Señor, tienes que hacer. Ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió el Señor. A los hijos de Jacob, el cual puso el nombre de Israel. Ahora, este es mi concepto personal. Este es el temor común que nosotros hemos escuchado con respecto al temor al castigo. Pero para mí, ese es un temor infantil e inmaduro. Para mí, el temor radica en algo que yo aprendí con mi esposa. Y es el temor a la separación. El temor al ser causante de las heridas de otra persona. La fidelidad con mi esposa no está supeditada al castigo de un divorcio o de perder algo económico. Mi fidelidad a mi esposa radica en que no quiero verla sufrir. Entonces trato de ser cuidadoso hasta en los detalles más pequeños. Y por eso le pido una y mil veces que me perdone, aún por las cosas más pequeñas, y lo reconozco, soy un hombre que se equivoca, y hace unos días me equivoqué y le pedía perdón y ella continuamente me decía, pero ya pasó, tranquilo, no fue para tanto, sí, pero para mí debe ser mucho, porque yo jamás quiero ser el causante de sus lágrimas, de sus molestias, y por eso trato de ser cuidadoso con quien hablo, con quien estoy, porque no quiero causarle un dolor. No es el temor al castigo de que me va a caer con un tramontina en la cabeza, como muchos en el grupo de César Sansón No Basta dicen que yo le tengo miedo a mi esposa por eso. No. No es por eso, y si tengo una marquita acá es porque se me atravesó un tramontina y me lo merecía. Pero lo que digo es que es el temor a no causar un dolor. Y ese mismo temor debe ser nuestro temor a Dios. ¿Por qué? Porque es el temor a no contristar su Espíritu Santo lo que debe radicar en nuestras vidas. No el temor al infierno. Alguien me decía, yo cuando predico con el Apocalipsis. ¿Y qué pasa? Todos se convierten. Y sí, por el tiempo que dura la prédica. Pero el temor a no lastimar al que amamos, a no contristar el Espíritu Santo, es el temor maduro. De hecho, Salmo 51, ya nuestro abuelito David lo decía, verso 4, a ti y solo a ti he ofendido, he hecho lo malo en tu propia cara. Estoy leyendo Salmo 51 de la versión del lenguaje sencillo, después de haber pecado con Betsabé. Tienes toda la razón al declararme culpable. No puedo alegar que soy inocente. Tengo que admitir que soy malo de nacimiento y que desde antes de nacer ya era un pecador. Tú quieres que yo sea sincero, porque por eso me diste sabiduría. Verso 7. Quítame la mancha del pecado y quedaré limpio. Lava todo mi ser y quedaré más blanco que la nieve. Ya he sufrido mucho. Devuélveme la felicidad. Y ya vamos a ver qué es lo que quiere David de vuelta, qué es lo que le causa el dolor y el sufrimiento. No te fijes en mi maldad ni tomes en cuenta mis pecados. Verso 10, Dios mío, no me dejes tener malos pensamientos, cambia todo mi ser. Y aquí está la razón de la súplica de David. No me apartes de ti, no me quites tu Santo Espíritu. Este es el temor maduro, el temor a que apenas su presencia se aleje, apenas que el Espíritu Santo se contriste, apenas el sentir ese frío de estarte alejando de la hoguera viva de su presencia. Verso 12, dame tu ayuda y tu apoyo, enséñame a ser obediente y así volveré a ser feliz. Aquí viene una súplica personal que le dice al Señor en el verso 13. A los pecadores les diré que deben obedecerte y cambiar su manera de vivir, pero solamente no apartes de mí tu presencia, tu espíritu, dame la felicidad. Nuestra vida está rodeada o está centrada en el Señor. Mi relación con mi esposa está centrada en el Señor. La relación con mis hijos, mi labor como médico para niños, está centrada en el Señor. Y si el Señor no es el centro, mi vida no tiene sentido, pierde su felicidad. Ese es el temor que debe estar en nosotros. No el temor a la reprensión, sino el temor a la separación, al lastimar al amado, a lastimar al que amamos. Deuteronomio 4, verso 11 dice, y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. Este es el relato de Éxodo 19. Y habló el Señor con vosotros de en medio del fuego,
Oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura oíste. Y este es el pueblo del libro, ¿no? El pueblo de la palabra, el pueblo que justamente habla tanto de la palabra, y justamente el que vino es el verbo, es la palabra hecha carne. Ahora, yo quería compartirles a ustedes un comentario del Midrash que a mí me llamó mucho la atención. Este es un comentario, ya está traducido, le agradezco al equipo de Generación Desafiante, ya desde el inglés al español. Dice así: esta es la primera vez que el fuego había descansado sobre las personas que hablan otras lenguas. Un conocido midrash o comentario judío sobre las escrituras puede hacernos pensar dos veces antes de decir sí a esta pregunta. Este es el midrash de Shemot Rabbah, ¿sí? O el Gran Éxodo, ¿está bien? Déjame ver si lo puedo leer en español, acá está. El Gran Éxodo. Acá está. Registra en el 5.9, en la ocasión de la entrega de la Torá, o sea, en Pentecostés, en Shavuot, los hijos de Israel no solo escucharon la voz del Señor, sino que también vieron las ondas de sonido cuando salieron de la voz del Señor, o de la boca del Señor. Los visualizaron como una sustancia ardiente. Cada mandamiento que salió de la boca del Señor viajó por todo el campamento y luego regresó a cada judío, recuerden que este es un comentario rabínico, pero es a cada israelita, extranjero de hecho, y esto es lo interesante, había egipcios y de otras naciones, individualmente. Continúa para grabar el rabino Yohanan diciendo: la voz de Dios, tal como se pronunció, se dividió en 70 voces, en 70 idiomas, para que todas las naciones entiendan. El número 70 en la escritura generalmente se asocia con las naciones. Por eso yo les decía que no eran solamente judíos. Y miren lo que dice acá con respecto a los truenos y relámpagos en la versión original. Dice: la traducción al inglés concluye la historia de los 10 mandamientos, que realmente deberían ser Haseret, o las 10 declaraciones, las 10 palabras, ¿no? Y toda la gente vio los truenos y los relámpagos. Eso es lo que vimos nosotros en Éxodo 20:18. Pero miren esto. Pero el hebreo original de Éxodo 20:18 dice algo bastante diferente. En el hebreo, el versículo literalmente dice: y toda la gente vio las voces y las antorchas. La mayoría de las traducciones suavizan el hebreo al traducir la palabra voces como truenos, que concuerda con el contexto del trueno y relámpago. En el monte Sinaí, realmente en el monte Oreb, pero el hebreo realmente dice: vieron las voces y las antorchas. ¿Qué significa la gente vio voces? ¿Cómo se ve un sonido? ¿Cómo se ve una voz, que son las antorchas, y de dónde vienen? Y esto es muy interesante. Miren cómo continúa diciendo. Una antigua leyenda judía explica que cuando la voz de Dios habló, se dividió en una multitud de chispas. Su voz les llegó como fuego, por lo tanto, las antorchas de Éxodo 20:18 se explican como las ardientes palabras de Dios que llegaron a cada persona individualmente. Imagínense, considere el siguiente pasaje sobre la ardiente voz de Dios en una antigua leyenda judía. Las leyendas son los Midrashim, ¿no? Con ocasión de la entrega de la Torá, los hijos de Israel no solo escucharon la voz del Señor, sino que en realidad vieron las ondas de sonido cuando salieron de la boca del Señor. Los visualizaron como una sustancia ardiente. Cada mandamiento que salió de la boca del Señor viajó por todo el campamento y luego regresó a cada judío individualmente. Aquí está el Midrash, justamente de Shemot, que yo les acabé de leer. Estudiantes cuidadosos de la Biblia recordarán que en el monte Sinaí no fue la primera vez que Dios usó antorchas de fuego celestiales para hacer un pacto. Cuando Abraham hizo un pacto con el Señor, Dios se le apareció como una antorcha de fuego. Eso está en Génesis capítulo 15, verso 17. Pentecostés o Shavuot se celebra como el aniversario de las bodas de Dios y su novia, la entrega de la Torá. El aniversario del fuego en la montaña, cuando la voz de Dios habló en todos los idiomas del mundo y fue visible como antorchas de fuego que llegaron a cada judío individualmente. ¿Está bien? Ahora, entendiendo esto, gracias. Entendiendo esto, es importante que nosotros recordemos que si bien esto es un midrashim, es un cuento, es una historia, es increíble. ¿Por qué? Porque lo dice también el Nuevo Testamento, en Hechos, capítulo 2 y verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente, o sea, en el mismo día que cuando entregaron la Torá, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Agárrense, lean conmigo, verso 3. Y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, exactamente el mismo relato de Midrashit, Shemot Rabat. El mismo, es increíble. No sé si a ustedes les emociona, pero ver cómo se chocan, se unen, se funden un relato
¿sí? Antiguo, aún fuera de la Torá. Con esto es impresionante. Asentándose sobre cada uno de ellos, ¿se acuerdan? Y fueron todos llenos del Ruaj y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Eran lenguas, eran idiomas lo que hablaban. De hecho, dice que habían de todas partes, de diferentes partes, desde África, y decían, ¿cómo le escuchamos hablar cada uno en nuestra lengua? Esto es impresionante. Verso 13, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Y esto es muy interesante porque hay un comentario que habla de que fueron 2 juegos, porque cada documento legal tiene un original y su copia. Entonces muchos aseguran que fueron 2 juegos de la Torá que se entregaron. ¿Por qué? Porque en Éxodo 32:15 dice, y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, y las tablas estaban escritas por ambos lados. De uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Es interesante porque dice que la marca de las tablas y que cada una no es que estaban escritas adelante, estaban escritas detrás también. Una característica de este libro o de la forma de escribir es que está escrita adelante y detrás, por dentro y por fuera. Esa es una característica de la escritura de Dios. Y yo decía, ¿por qué hacía en ese comentario tanto énfasis? Pero buscando concordancias, en Ezequiel capítulo 2, cuando se habla de que el ángel del Señor traería el rollo final, dice así, y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito, léelo conmigo, por delante y por detrás, y había escrito en él endechas, cantos, lamentaciones, libro de las lamentaciones, y ayes. ¿Qué son los ayes? Los ay, los libros de los juicios. Ahora, ¿qué libro ustedes conocen también que está escrito por delante y por detrás, como lo hizo el Señor, que tiene lamentaciones, cantos, salmos y también tiene ayes? Justamente no necesitan responderme. Ven que aquí dice la letrita F, y esta letrita F tiene una concordancia. ¿A dónde nos lleva la concordancia? Apocalipsis, capítulo 5, ¿sí? Donde dice en el verso 1, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. El mismo libro. ¿Se dan cuenta por qué hoy les quería compartir de que la Torá, que la Biblia es el libro de la vida, es el libro que está sellado, un libro que ahora estamos entendiendo? ¿Ustedes creen que un hombre como yo, que inculto, con tantos defectos, podría, wow, sorprenderse de tantas cosas que descubre? No soy yo, es Dios usando a su Mashiach, al Mesías, para desatar estos sellos, para darnos inteligencia, la presencia del Ruach en cada uno de nosotros. Es eso. Este famoso libro sellado ahora, abriéndose delante de nuestros ojos. Deuteronomio 4, verso 13 dice, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Ahora, ¿cuáles son esas tablas de piedra? El Señor quiere escribir las mismas tablas, quiere escribir lo mismo, pero ya no en el mismo lugar. Jeremías 31:33 dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. La misma ley que escribió por delante y por detrás, ahora la va a escribir, pero ¿en dónde? En nuestros corazones. ¿Sí? Tanto por delante y por detrás Dios la quiere escribir. Deuteronomio 4, verso 14 dice, a mí también me mandó el Señor en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios para que los pusiese, perdón, para que los pusiese por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Y este es un principio muy importante en la vida, ¿no? Lo que Dios nos da es para tomar posesión, para que nosotros podamos ser de bendición, para poder tomar el lugar perfecto para hacer las cosas, ese lugar. Hay un amigo que no lo nombro porque se siente aludido, pero él dice que si nuestro trabajo no es la excusa perfecta para bendecir a los demás,
no estamos haciendo las cosas bien. Si no es lo que hacemos, nuestro hogar, nuestra esposa, nuestros hijos, el trabajo que tenemos, el lugar perfecto para bendecir, no estamos bien. Y a mí se me venía a la mente una historia. Había una vez un vendedor de zapatos, ¿no? Y lo mandan a una isla, imagínense una isla, ¿no? Y él va con miles de pares de zapatos a vender. Cuando él llega, no todo emocionado, era un poco joven, a vender y wow, y voy a vender estos zapatos, estas zapatillas. Cuando llega, los ve a todos que caminan así. No tenían zapatos. Y dice que automáticamente se desilusionó y se volvió. Pero entonces mandaron al vendedor más experimentado. Y dice que llegó. Y cuando vio que nadie usaba zapatos, dijo, qué gran oportunidad. Qué bueno que me trajeron aquí, porque ahora puedo mostrarle los beneficios que van a tener si usan zapatos. Usó lo mismo que el otro decía, no, esto es muy difícil, acá hay puros paganos, pecadores. Que el Señor me lleve a trabajar al reino. Cuando el Señor dice, ustedes no son del mundo, pero están en el mundo. Van a tener aflicciones, muchas son las aflicciones del mundo, pero una luz no está para ponerse debajo, sino por encima. Deuteronomio 4, verso 15 dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que el Señor habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Y aquí está el principio. El principio del mandamiento no está en adorar imágenes. Ponme mucha atención. El mandamiento radica en no hacer, no en no venerar o adorar. Va antes de eso. Sí, también es no venerar ni adorar. Pero antes viene en hacer. De hecho, en Éxodo, capítulo 20 y verso 3 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer punto. Pongas a nadie delante de Dios. Segundo, no te harás, no las hagas, no te hagas imágenes, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. Y esto debe ser tremendo. Tengo un amigo muy querido que es joyero. Y wow, cuántas reliquias en joyas no se venden por imágenes. Y él decidió consagrar sus manos al Señor, y aunque eso puede en su momento haber descendido la cantidad de ventas, pues Dios será fiel. Y como dijeron los amigos de Daniel ante Nabucodonosor, y aunque el Señor no nos ayude, igual nosotros seremos fieles al Señor. Verso 5, tercer punto de la idolatría, no te inclinarás a ella, no la honrarás, no serás su esclavo, porque yo soy tu Señor, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Verso 17, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave, alguna alada que vuele por el aire, ninguna de estas imágenes, figura de ningún animal que se arrastrase sobre la tierra. Y el Señor hace un especial énfasis, no quiero ver ninguna imagen, figura de pez alguno que se halle en el agua debajo de la tierra. Y uno diría, pero ¿quién se va a hacer una figura de una imagen, de un pez? Les quiero presentar al dios Dagón. Este es el dios de la fertilidad, y sus sacerdotes, como ven, del lado izquierdo, ¿sí?, se colocaban toda esta boca de pez en la cabeza y toda esta especie de manto acá atrás en la espalda para llamar a la fertilidad. Este es el mismo dios que el Señor partió en medio cuando el arca fue robada por los filisteos. ¿Está bien? Ahora, uno diría sí, pero nadie está vestido como el dios Dagón actualmente. Quiero presentarles al dios Dagón actualmente. Aquí vemos la mitra o la boca del pez, y aquí está. Justamente es lo que el obispo o el papa usa en la cabeza. ¿Sí? Recuerden que justamente la palabra católico significa universal, la mezcla de todas las religiones. Y así como tenía todo su báculo en la mano, ¿sí?, todo igual es toda la vestimenta del Papa. Así que, wow, muy interesante entenderlo de esta manera, que a veces nosotros creemos que es de una manera, pero no, ¿sí? Y los que hemos sido católicos comprometidos, al entender esto, hemos dicho como lo dice Apocalipsis, salgan de ella, pueblo mío, de esta gran ramera, de esta ramera, y no sean partícipes
de sus abominaciones. Estamos terminando, verso 19. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol, la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque el Señor los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Esto es muy interesante porque como que las culturas son recontra, hiper, mega paganas, buscando adorar el cielo, la luna y las estrellas. Esto de la idolatría es tan frecuente. Yo hoy les quería compartir un midrash que me llamó la atención. Este es el midrash Bereshit Rabbah, o el gran Génesis que nosotros conocemos en el capítulo 38, y esto es muy interesante. Miren cómo dice. Dice, el Rabí Hillá dice que Terá era un constructor de ídolos, y dice que una vez se fue y lo dejó a Abraham en su lugar, ¿no? Al padre Abraham. Y un hombre vino y le dijo a Abraham, queriendo comprar una escultura, y Abraham le preguntó, ¿qué edad tienes? Él respondió 50 años. Y mira lo que le dice Abraham. Hay de un hombre así. Hay de un hombre así que tiene 50 años y adora algo que tiene un día de vida, un objeto de un día de vida. Ese Abraham se lo dijo. Obviamente esa venta no la hizo Abraham. En otra ocasión una mujer vino con un plato lleno de comida o de harina realmente, hacerle una petición y le dijo, toma esto y ofrécelo a ese ídolo. Entonces Abraham, que trabajaba ahí, lo tomó y tomó un palo y lo rompió y lo puso en la mano de un ídolo, del que era más grande, había varios ídolos. Cuando su padre vino y le dijo, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Imagínense un ídolo roto, otro caído, y Abraham dándoles a todos con un palo. Dice así, ¿por qué has hecho... ¿qué les has hecho? Y le dijo, bueno, mira, yo no te puedo mentir, dijo Abraham. Lo que pasó fue esto. Dice, una mujer vino con un plato de una fina harina, de una fina comida, y me pidió que se lo ofreciera a los ídolos. Pero uno de ellos dijo, yo debo comer primero, uno de los ídolos. Y el otro clamó, no, yo debo comer primero. Entonces el que era más grande agarró el palo y se lo quebró en la cabeza. Y dice que le dijo, el padre le dijo, oye, ¿realmente te estás burlando? O sea, ¿tienes conocimiento en lo que estás hablando? ¿Te estás fijando en lo que te está saliendo de la boca? ¿Sí? ¿No deberían tus oídos escuchar lo que tu boca dice? Le dice el padre. Y Abraham dijo, ¿sí? Entonces, en ese momento, vemos cómo Abraham, esto sin embargo es una historia, ¿no? Realmente, pero vemos cómo Abraham realmente no tenía un corazón idólatra. Luego lo llevan, y esta parte me encanta, con Nimrod, otro de los idólatras que estaban ahí, y les dice, vamos a adorar el fuego, dijo Nimrod. Entonces, dijo Abraham, entonces mejor adoremos al agua, que es el que puede contra el fuego. Entonces Nimrod dijo, sí, mejor adoremos el agua. Entonces viene Abraham y le dice, no, mejor vamos a adorar a las nubes, porque las nubes tienen agua. Y entonces dice, ya está bien, dice Nimrod, adoremos las nubes. Entonces viene Abraham y dice, no, mejor adoremos el viento, porque el viento empuja las nubes, ¿sí? Y entonces Nimrod dijo, bueno, está bien, adoremos el viento. Entonces viene Abraham y nuevamente le dice, no, mejor adoremos a los humanos, porque los humanos pueden detener el viento. Entonces Nimrod se enojó mucho y le dijo, tú solamente estás diciendo tonterías, solamente estás hablando palabras. Entonces vemos cómo en la cultura, aún en el tiempo de Abraham, queriendo adorar el sol, la nube, el cielo, las estrellas, queriendo hacer tantas cosas paganas, pero ahí, aún según este midrash muy jocoso para mi parecer, Abraham no quería ser parte de ello. Verso 20, Deuteronomio 4, pero a vosotros el Señor os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Y yo aquí les quiero pedir a los varones que me están escuchando, no te pierdas los tiempos de ser Sansón no basta, porque esto yo lo aprendí de un joyero finísimo colombiano que me hizo toda la explicación. Y resulta que el horno de hierro de Egipto es un horno donde se calienta mucho. Es una metáfora de cómo Egipto se parece a un fundidor, a un crisol, cuya función es derretir los metales mediante un calor, pero sumamente intenso, que separa de ellos las escorias, la impureza, para dejarlos limpios y utilizables. Y Egipto no solamente fue el mejor vientre, como yo les conté hace unas semanas, porque no permitían los egipcios casarse con israelitas, eso los mantuvo puros, sino que también el duro calor abrasador los purificó. Claro que sí. Así que como lo dice Proverbios capítulo 17 y verso 3, el crisol para la plata y la hornaza para el oro,
pero el Señor prueba los corazones. Así que te invito a que no te pierdas estos tiempos de ser Sansón, no basta estudiando los proverbios. Verso 20 dice, pero a vosotros el Señor os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Y aquí realmente entendemos que salir de Egipto no te significa llegar a la tierra prometida. Y aquí hay un compromiso para volverse el pueblo de Dios. Ya lo dice Éxodo capítulo 19 y verso 5, uno de mis versos favoritos de toda la Biblia. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Pero es un sí condicional. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Dos cosas necesarias. Y entonces sí seremos sacerdotes, como lo dice Apocalipsis 1.6, reyes y sacerdotes. Gente santa, como lo dice Primera de Pedro 2.9, el real linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Verso 21. Y el Señor se enojó contra mí por causa de vosotros. Y aquí agárrate, porque ya aquí Moisés se está acordando de esto. Aquí en el sermón es cuando se levanta. Aquí es el culmen de este sermón, donde en este sermón del monte, pero que es de Moisés, dice, el Señor se enojó contra mí por causa de vosotros y juró que yo no pasaría el Jordán, ni entraría en la buena tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. 22. Así que yo voy a morir en esta tierra y no pasaré el Jordán, mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. Guardaos. ¡Ey, generación desafiante!, dice Moisés, guárdate, no olvides el pacto de vuestro Señor que Él estableció con vosotros y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que el Señor te ha prohibido, porque el Señor es fuego consumidor, Dios celoso. Y con esto terminamos, con esta I de esta referencia, porque si entender de Barim no nos lleva a entender las palabras de los apóstoles, el pensamiento de la iglesia primitiva y las palabras de Yeshua, estos estudios no tienen sentido. Así que para terminar, acompáñame a estudiar lo que dice la palabra del Señor en el verso 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y aquí el escritor de Hebreos, capítulo 12, está diciendo, seguid la paz con todos. Y este es un principio para los que estamos viviendo en comunidad. Porque recordemos que Generación Desafiante no es un maestro de Torá enseñando. Somos una familia, somos una congregación, somos una quejilá, somos una comunidad, somos una familia donde nos construimos entre todos. Sí, tal vez iremos más despacio que tal vez otros ministerios que avanzan mucho más rápidos, pero es sin dejar a los demás atrás, llevando y poniendo a los que van tal vez más despacio, liderando, para que tal vez los que somos un poco más lentos no nos quedemos atrás. Y tal vez los que están más fuertes se quedan tal vez un poco más atrás, para no permitir que el enemigo nos ataque por la retaguardia. ¿Sí? Pero seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que algunos deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Por eso dice la palabra que si tienes algo contra tu hermano, ve y habla con tu hermano. Verso 16, Hebreos 12. No sea que haya algún fornicario, la palabra porneia, con alguna inclinación al pecado sexual, o profano, por ejemplo, que no entiende lo santo y lo profano como Esaú, como Esaf, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. No le alcanzó a Esaú, no le alcanzó a Sansón, no nos va a alcanzar a nosotros, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad y a la tiniebla y a la tempestad, al sonido del shofar, de la trompeta, y a la voz que hablaba, a la cual que la oyeron rogaron que no les hablasen más. Está hablando
del tiempo de Éxodo 19 y 20, cuando escucharon la voz del Señor y en vez de decir queremos escuchar más después de los 10 mandamientos, de los Hatzeres de Barim, de las 10 declaraciones, le dijeron: Moisés, anda tú. Nosotros no queremos escuchar más porque nos da miedo morir. Ya eso de ver las lenguas de fuego en la cabeza fue tremendo. No, nos podemos morir. Sigue tú. Verso 20, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si a una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado, dice, y temblando. Entonces muchos dicen: sí, pero es que ahora por eso estamos en la gracia. Pon mucha atención, porque la gracia no es oportunidad para pecar. Lee conmigo verso 22. Te sería mejor quedarte con Moisés y su interpretación que subirte la del Mesías. Mientras que Moisés te decía: bueno, tranquilo, no adulteres, es no acostarse. Viene el Mesías y te dice: no. Es pornos, es no ver a una mujer con deseo. ¡Pum! No, Moisés te puede enseñar, no, es no matar. Bueno, el Mesías viene y te dice: si te enojas contra tu hermano, ya eres reo de pecado. Te sube la ley del Señor, te la lleva a un nivel más alto. Y lee conmigo el 22. Si no, Hebreos 12, 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión. No es el Horeb, es el de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Esto es tremendo. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. O sea, mira el lugar donde estamos acercando. 24. A Jesús, a Yeshua, el mediador del Brit Hadashah, del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra. A ver, generación desafiante, ¿de quién estábamos hablando que arranca estos versos y le están diciendo: guárdense, pongan atención, no digan por qué, es para qué, pongan atención? Y los amonesta: miren que no les pasen como a sus padres, cayeron muertos, miren a los que se fueron con las mujeres moabitas, murieron también. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, que es Moisés, mucho menos nosotros, generación desafiante, amado hermano, Lincoln, todos los que estamos acá, si desecháramos al que amonesta desde los cielos. ¿Quién amonesta de los cielos? El Señor. Verso 26. La voz de la cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, como lo hice con Moisés, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Va a limpiar, y los que no han visto el estudio de Apocalipsis, les invito a que lo hagan con nosotros, cómo el Señor viene con una era, remueve parte del monte de Sión y cómo limpia su era, y cómo realmente desde el sacerdote que está en el templo trae su juicio. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Mediante ella sirvamos al Señor agradándole con dos cosas: con temor y reverencia. Dos cosas que hablamos hoy. El temor. ¿El temor a qué? ¿Al castigo? No, ya no somos niños. El temor a lastimar y aún herir en lo más mínimo a su presencia. Y la reverencia. Porque a veces cometemos el error de que porque amamos perdemos la familiaridad. Esa familiaridad que nosotros no debemos permitir que dañe nuestras relaciones. Yo tengo un buen amigo mío, el cual amo muchísimo y aprecio en el Señor, pero por esa misma relación de amistad que existe, jamás esté en mí decir algo fuera de contexto. Esa misma relación que tengo con mi esposa, que a pesar de que estamos casados hace 10 años, pues tengo que cuidar las palabras que le digo. Y gracias a Dios que ella me instruye y me ayuda a entender cuáles son las mejores palabras. Pero debemos ser reverentes ante los demás, y cuánto más ante el Señor. Es que como es mi Padre, puedo hablarle como sea, porque ese es mi Padre. Justamente debo tener temor a no lastimarlo y tener una reverencia a su presencia. ¿Saben por qué? Porque nuestro Señor es fuego consumidor. Y así, con esta referencia que nos lleva nuevamente a Deuteronomio, Devarim, el libro más citado por el Mesías de Israel.
Quiero darte gracias, Señor, por el estudio de Deuteronomio, capítulo 4, versos del 1 al 24 del día de la fecha. Señor, un capítulo que nos ha enseñado a dejar de estar preguntando por qué y entender tus para qué. Un capítulo donde hemos podido ver, Señor, y entender, Padre, tu amor, tu fidelidad, pero también, Señor, que debe existir en nosotros un compromiso de tener un temor y una reverencia hacia ti. Un temor no al castigo, sino aún a lastimar y contristar a tu Espíritu Santo, a tu Ruaj, y no perder jamás la reverencia que tenemos de tener un Padre amoroso, pero que también merece toda honra, toda gloria, todo respeto y toda magnificencia. En el nombre y por los méritos de nuestro amado Mesías, Yeshua HaMashiach. Amén, amén, amén. Nos vemos la próxima semana para terminar esta segunda parte de Deuteronomio, capítulo 4 de Devarim, el libro más citado por el Mesías. Que el Señor me lo recontra bendiga. Shabbat, Shabbat Shalom.